Gracias por la introducción. Buenísimo. Efectivamente, mi nombre es Giancarlo Raicovi. Eve ha hecho una muy buena introducción acerca de mi vida profesional y académica en un buen resumen, apretado resumen, pero interesante. Yo diría, para resumir incluso ese resumen, que mi propia vida académica y profesional ha girado en torno a tres ejes importantes. Uno, se ha movido alrededor de la gestión de proyectos. Dos, manejo y gestión de personas. Y tres, tecnología. Eh, Escuché por ahí una pequeña interferencia. Les decía, bajo estos tres ejes es que se ha movido mi experiencia académica y profesional, y yo espero poner en práctica y poner sobre la mesa esa experiencia en favor de esta presentación. Imagino que como muchos de los que están participando en este webinar han también sido parte de varios procesos de reclutamiento y selección, ¿no es cierto? He tenido la suerte, para contar un poquito de manera resumida mi experiencia, tanto de participar como postulante, como de ser la cabeza de un equipo de reclutamiento y selección. Así que conozco el proceso desde las dos orillas. Como les decía, mi vida profesional ha girado en torno a varios elementos que voy a intentar poner a disposición de ustedes en esta presentación, y trataré de hacerla lo más práctico posible. Esos son los tres ejes sobre los que espero que se muevan los próximos minutos, si es que ustedes me lo permiten. Y yo creo que lo primero que hay que hacer para entrar en materia directamente es hacer esa revelación. No existe un estándar para crear un currículum vitae. Es decir, no hay una organización que se pueda arrogar la responsabilidad. Oh, parece que Úrsula, escuché por ahí un poquito de bulla. Decía, no existe una organización que se pueda arrogar la responsabilidad de indicar cuáles son los estándares y cuáles son los elementos de los que debe estar constituido un currículum vitae, o los que no deberían incluirse. Es decir, no hay un estándar formal. La pregunta que cae de madura es, ya Carlos, si no existe un estándar formal para armar un currículum vitae, ¿eso quiere decir que puedo poner cualquier cosa? La respuesta es no necesariamente. Uh, Porque aún sin existir un estándar, sí lo que existe es un conjunto de buenas prácticas que el mercado reconoce como aceptables. Yo en esta sesión voy a tratar de darles eso, esas buenas prácticas. Voy a tratar de contarles lo que pasa del otro lado del río, qué es lo que ocurre en esa zona de la que conocemos muy poco o probablemente nada. Con ese espíritu he armado esta presentación, pero creo que lo responsable es decir, o partir diciendo, que no existe un estándar. Y por lo tanto, al no existir un estándar, lo que hay que hacer es apoyarse en determinados elementos. ¿En qué elementos nos apoyamos en esta presentación? Primero, en las prácticas que el mercado reconoce. Y segundo, en argumentos que tengan detrás un contenido basado probablemente en temas estadísticos o en criterios que yo voy a tratar también de compartir con ustedes en esta charla el día de hoy. Pero creo que lo primero y lo más responsable es empezar diciendo esto. ¿Y por qué? Porque efectivamente y eventualmente me ha pasado en muchas ocasiones que alguien me dice, Giancarlo, tú sugieres que se haga A cuando en realidad yo tengo un primo que trabaja en recursos humanos que dice que se debe hacer B. Y es que para algunos casos sí, efectivamente es posible que haya más de una posesión. Lo interesante y lo enriquecedor, y lo que espero transmitir también en los próximos minutos, es que ustedes estén informados y tengan los argumentos suficientes para poder tomar una decisión informal. Ya, Carlos, yo tengo un primo, y no sé por qué siempre es un primo, que trabaja en recursos humanos, que dice que sí hay que colocar la fotografía en el currículum vitae, o que hay que hacer esto como buena práctica. ¿Por qué tú dices lo contrario? Lo que voy a tratar de hacer yo, como les decía, es darle los argumentos precisos para que ustedes puedan tomar la decisión que correspondan, pero siempre de manera informada. ¿De acuerdo? Creo entonces que lo primero y lo responsable es empezar haciendo esta declaración. No es responsable que alguien se pare al frente de un grupo y diga, ¿saben qué, muchachos?
Esto es exactamente lo que hay que hacer. Tomen nota. Punto número 1, 2, 3, 4, 5, listo. Se acabó la sesión, me voy. No es así como he armado esta presentación y yo creo que van a encontrar valor en el modo en que lo he hecho. Pero este disclaimer es absolutamente importante para una sesión de esta naturaleza. Y quien no lo diga, o quien diga lo contrario, la verdad que está mintiendo. Así que con esta advertencia inicial es que empezamos la sesión del día de hoy. Y lo que quiero hacer para arrancar, nada más arrancando, es hacerles una pregunta. La pregunta es, tienen ustedes en la pantalla un documento que se entiende que es un documento antiguo, para proyectarnos hacia el futuro, y acá vamos a ver varias cosas relacionadas hacia el futuro, de cómo se redacta un currículum vitae y cuáles son las prácticas modernas para presentarse a un trabajo. Creo que es también importante empezar dándole una muy ligera mirada al pasado. ¿A qué documento del pasado? Y lo primero que quiero hacer es preguntarles, para que eso también sea interactivo, ¿les parece bien? ¿Qué es lo que ustedes creen que esta imagen representa? Y para eso les voy a pedir que por favor ingresen a la dirección amenti.com, código 623031. No lo hagan por chat, sino por favor a esa dirección. Por favor, ingresen a 623031 y díganme qué es lo que ustedes creen que este documento representa. ¿Ok? 623031, menti.com. Pueden considerar el elemento completo, todo el código de uno solo. Yo los veo en la página para ver qué es lo que ustedes creen que este documento o que esta imagen transmite. Y les voy a compartir. Perfecto. Ya vamos 5, 10 personas completando la información. Muy bien. Algunos me dicen, es un documento antiguo, es un manuscrito, una historia, una lectura bíblica, me dicen, es un documento antiguo, una declaración jurada. Es un documento, les voy a dar algunas pistas adicionales. Es un documento escrito probablemente en italiano antiguo o en latín. No es tan antiguo, pero no tan antiguo como una lectura bíblica. Tampoco es un jeroglífico. No es tan antiguo tampoco. Por favor, en menti.com, código 623031. Vamos a dar un minutito más para que digan qué cosa es lo que creen ustedes que representaba la imagen que les presenté. Muy bien, van 26 personas. Gracias por participar. Lleguemos a las 30 y perfecto, muy bien. Vamos a 35. ¿Les parece bien? Una carta, testamento, un resumen. Muy bien, 35 personas. Voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación y les voy a revelar de qué se trataba este elemento. Muy bien, ahí deberíamos estar viendo la presentación. Permítanme un segundito. Y si todo va bien. Perfecto. Ahí les debo estar compartiendo. ¿Sí? Excelente. ¿Me confirman, por favor, en el chat que se ve bien la presentación? Alguien que me diga que sí. Y continúo. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Buenísimo. Les voy a contar. Gracias, Elizabeth. Buenísimo. Lo que tienen ustedes en pantalla es un documento efectivamente redactado por un tal Leonardo da Vinci, en el año 1482. Tenía él 30 años en ese momento y se presentó ante Ludovico Sforza. ¿Quién era Ludovico Sforza en el año 1482? Era una especie de alcalde de la ciudad de Milán. Y en ese momento, Leonardo, con 30 años, se presentaba ante él y le decía, ¿sabe qué, don Ludovico? Me pongo a su disposición porque yo puedo, para usted y para la ciudad de Milán, diseñar puentes, construir barcos, soy escultor, puedo construir máquinas de desagüe o cualquier otra cosita que la ciudad pudiera eventualmente necesitar. Dicen los historiadores que este entonces es el tatarabuelo del currículum vitae como lo conocemos el día de hoy. Claro que hay algunas diferencias.
¿no es cierto? La primera y la más notoria es que, bueno, hoy día ya el currículum vitae no se escribe a mano, ¿no? Empecemos por eso, ¿no? Nadie hace un manuscrito tan largo para presentarse de esa forma, ¿no? Probablemente el currículum hoy, 538 años después, se vea un poquito más parecido a lo que tienen ahora en pantalla, ¿no es cierto? Primero. Segundo, que a diferencia de lo que hizo el bueno de Leonardo da Vinci, que contaba lo que podía hacer, es decir, le daba una promesa a Ludovico Sforza diciendo, esto es lo que yo puedo hacer en el futuro para usted. Hoy por hoy lo que se estima más bien es contar lo que uno hizo en el pasado. ¿Y por qué es eso? Porque se entiende que si yo he hecho algo en el pasado, en teoría bajo las mismas condiciones y circunstancias, podría repetirlo o incluso mejorarlo en el futuro. Leonardo contaba lo que podría ser, era una promesa, era una apuesta por algo que probablemente no sabía uno si lo había hecho o no. Hoy por hoy se estila que el currículum vitae más bien contenga evidencia de lo que uno ha aprendido o hecho en el pasado. ¿De acuerdo? Pero vamos, han pasado 538 años y yo creo que tiene muchísimo mérito que lo que hizo Leonardo da Vinci hace tanto tiempo, hoy siga teniendo validez. En lo que no ha cambiado nada, eso sí, es que tanto el documento que presentó hace 500 años como el currículum vitae hoy por hoy, ambos terminan siendo la herramienta de marketing personal más importante de la que dispone un profesional. Hoy por hoy, el currículum vitae es una herramienta de marketing personal y la más importante que uno tiene para presentarse a una oportunidad de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta distinción de marketing personal no es gratuita. Es un ejemplo que hago adrede porque van a ver ustedes que hay varios elementos en el símil o en la analogía de marketing que se aplica perfectamente en el caso del currículum vitae. Vamos a empezar con una primera pregunta. Hablando en términos de marketing y de publicidad y de promoción, ¿de acuerdo? Bajo esa sintonía y bajo ese pensamiento, esa línea de pensamiento. Utilizamos el currículum vitae para promover, para marketear, para difundir algo, ¿no es cierto? En términos de marketing, ocurre una cosa interesante, que en el caso del currículum vitae, tanto el producto como el vendedor son la misma persona. Y les pregunto, y ahora sí respóndame por favor a través del chat, en el caso del currículum vitae, ¿quién es el producto? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Y quién es el que lo vende? Si me pueden ustedes responder a través del chat, sería fantástico. Yo, me dice Fabiola, perfecto. Ok. Yo, nosotros, efectivamente, me dice Silvia, muchísimas gracias. Gracias, Úrsula. Meca, nosotros. Se vende mi expertise, me dice Susana Irene. Buenísimo. Es uno, es la persona, es uno mismo, efectivamente, el que se ofrece. Estamos de acuerdo. La experiencia de uno mismo, ¿no es cierto, Paulina? Gracias, Luis. Gracias, Héctor. Gracias, José y Catherine. Melba, me vendo como persona y profesional, mi seniority, dice Paul. Gracias, Miruzca, mi persona y la prestación de servicios que realizo. Yo misma, nos dice Vilma. Rubén dice la capacidad de trabajo personal. ¿De acuerdo? Yo y mi experiencia, dice Rosa. Y José, habilidades, conocimientos y actitudes. Vamos a entrar en ese detalle. Héctor dice, es una promesa. En cierto sentido, sí, sí. Pero es una promesa de estas habilidades, conocimientos y actitudes, experiencia y todo lo que he dicho. Pero finalmente el producto que se vende, como la gran mayoría ha señalado, soy yo. Soy yo, en este caso, producto y soy yo vendedor. Y vamos a ver que eso tiene algunas consecuencias absolutamente prácticas. Si yo soy el que vendo y yo soy el producto, una pregunta, cuando redacte el currículum vitae, empezando por eso, si yo voy a redactar, ¿en qué persona, vamos a recordar un poquito de lenguaje, si es que lo hemos olvidado, pero en qué persona y en qué tiempo verbal deberíamos redactar el currículum vitae entonces? Primera persona, debería hablar como yo, ¿de acuerdo? Primera persona del pasado, ¿no? Primera persona del pretérito.
Tercera persona podría ser el nosotros también, ¿no? Bueno, o él, perdón, el nosotros es en la primera persona del plural. Tercera persona dice, Tracy. Vamos a ver, si es discutible, es discutible. Primera persona, sí, primera persona es yo, en singular, o nosotros, en plural. ¿De acuerdo? Y en tiempo, pretérito o pasado. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Cuando se redacta un currículum vitae, se estila normalmente utilizar la primera persona, normalmente del singular, porque como decíamos, yo soy el vendedor y yo soy el producto. ¿Estamos de acuerdo? En algunas ocasiones también es aceptable el nosotros. Pero ojo, si partimos por la premisa que el currículum vitae es un documento de marketing personal, tiene mucho sentido entender que debe ser redactado en primera persona del tiempo, utilizando el tiempo pretérito. ¿Qué pasa con la tercera persona? Yo es la primera, tú la segunda y él la tercera. Cuando uno redacta el CV en tercera persona, suena impersonal, ¿no? Hablar de Giancarlo como un tercero, como otra persona y da completamente de mí, hace que la propia redacción sea impersonal. No se estila. Hay todavía pocos rezagos de algunas industrias en algunos países donde se usa la tercera persona. Por ejemplo, me contaban que en Chile, para el caso de los abogados, todavía se sigue utilizando, pero en un ámbito y un circuito muy, muy pequeñito. No es lo que normalmente se suela o se estile emplear. Uh, lo que se usa, más bien, es que se emplee la primera persona del singular y siempre en tiempo pretérito. ¿De acuerdo? Bien, vamos deduciendo ese tipo de cosas a partir de esta breve evidencia. Entonces decíamos, es el documento de marketing personal más importante con el que cuenta un profesional. Tema número 1. Tema número 2, haciendo la asociación con marketing, es uno al mismo tiempo el producto y el vendedor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene sentido ofrecer este producto, que soy yo mismo, empleando la primera persona en tiempo pretérito. A mí me gusta utilizar este ejemplo porque le vamos a dar muchísima fuerza a lo largo de la presentación y porque nos va a permitir deducir varios elementos. Siguiente elemento, si soy yo el producto y soy yo el vendedor, ¿quién es el comprador? Cuéntenmelo en el chat. ¿Quién creen ustedes que es quien nos va a comprar este producto? Comprar entre comillas, evidentemente. Rosa, si quieres escríbenos en el chat. El empleador, la empresa, gracias Paulina, gracias Meca, gracias Catherine, la empresa a la que postulamos, el reclutador, correcto, que es parte de la empresa, el entrevistador, igual al reclutador, los reclutadores, gracias Natalie, José, Miluska, el empleador de la institución, el cliente, el interesado, el empleado, la empresa a la que yo he postulado, ¿no es cierto? La organización, como nos dice Susana Irene. El reclutador que pertenece a esta organización o compañía, Melba, las personas naturales o jurídicas, entiendo que quiere decir la empresa a la que uno está postulando, ¿no es cierto? Estamos, creo, de acuerdo en esa. Yes, muy bien. Vamos a hacer esto multilingüe. Gracias, Melba, gracias por participar. Gracias a todos. Efectivamente, el comprador termina siendo pues la empresa a la que yo le ofrezco mis servicios o mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, buenísimo. Lo siguiente, ¿por qué me gusta la analogía y por qué me gusta hablar en particular de marketing? Porque hay varios conceptos que son absolutamente aplicables de manera directa. Ustedes tienen que entender que al igual que una publicidad o promoción, pensemos en un comercial de la Coca-Cola, por poner un ejemplo. Me gusta a mí poner este ejemplo en particular porque va a permitir que lo entendamos con mucha claridad. Imaginémonos que esto se trata de un comercial de Coca-Cola. Y al igual que de un comercial de Coca-Cola, el currículum vitae tiene que llamar la atención de mi comprador, ya sea reclutador o mi próximo jefe o quien lo esté leyendo, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Esto es como el comercial de la Coca-Cola. Es decir, yo dispongo del tiempo, en el caso del currículum vitae, del espacio
en el que yo cuento las cosas y del tiempo que puedo llamarle la atención al lector para poder atraer su atención. Pregunta, en un comercial de Coca-Cola, ¿qué es lo que la Coca-Cola expone? ¿Qué presenta la Coca-Cola en un comercial típico? Igual, cuéntenmelo en el chat. ¿Qué ideas su marca? Sí, felicidad, ¿no es cierto? Felicidad. ¿Qué características en particular? ¿Qué mensaje nos transmite? Familia. José, no entendí lo que decía. Unión, compartir, felicidad, entusiasmo, una cantidad de emoción, también asociado al deporte y el logro, ¿no es cierto? Y compartir los éxitos. Es una bebida refrescante, burbujeante y felicidad, nos dice Miluja. Susana dice experiencia, disfrute, vida, perseverancia. ¿Se dan cuenta ustedes que en realidad lo que se presenta es un conjunto de sensaciones? Ah, ¿no es cierto? Navidad, y con la Navidad vienen emociones también asociadas, ¿estamos de acuerdo? Yo nunca he visto un comercial de la Coca-Cola, por ejemplo, en el que la Coca-Cola diga, bueno, en realidad somos una bebida que tiene, está compuesta por agua, agua carbonatada, colorantes artificiales, endulzantes como aspartame o tal, y tal cuestión. ¿No es cierto? Pocas veces la Coca-Cola te dice, ¿sabes qué? Tenemos 800 o 4.500 fábricas y tenemos 50.000 empleados a lo largo y ancho de todo el planeta. Ese tipo de detalles no son los que cuenta la Coca-Cola en una propaganda o en un comercial. Es lo que ustedes acaban de contar. Justamente. Uh, que es, efectivamente, emociones, sensaciones, alegría, felicidad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo hace la Coca-Cola? Porque sabe que tiene que enganchar con su público, porque sabe que tiene un tiempo muy limitado para poder hacer esa conexión con rapidez. Y de aquí se desprende también otra idea. Por eso les digo que el tema de marketing no es gratuito. Si la Coca-Cola cuenta solamente eso y no cuenta lo otro que es absolutamente válido, la Coca-Cola podría decir, miren, tenemos esta composición, tenemos esta cantidad de empleados a lo largo del mundo, esas son nuestras ventas, en fin, eso es lo que somos nosotros, este es el valor de nuestra marca, en fin, este es el diferenciador con respecto a Pepsi. No, te cuenta emociones, sentimientos, porque eso engancha, ¿de acuerdo? La pregunta que se cae de madura es, ya Carlos, entonces, a ver, haciendo un símil con el tema del comercial, uh, ¿debería yo contar toda mi vida en el currículum vitae? ¿Tengo que contarla obligatoriamente? ¿Qué es lo que debo presentar en mi currículum vitae a partir de lo que acabamos de deducir? No, ¿no es cierto? Me dice Úrsula. ¿Qué es lo que probablemente sí haya que contar, Úrsula? Lo resaltante, dice Ruth. Un resumen, ¿ok? Pero en ese resumen, ¿qué es lo que debería estar? Lo que sea relevante, dice Catherine. Los logros, le llama José. Efectivamente, todo aquello que sea relevante, como dice Fabiola, es lo que destaco, como dice Úrsula, como dice Minuska, lo relevante, lo que vaya a resonar en mi cliente o mi potencial cliente, que es la empresa o los empleados de la empresa que me dicen mi currículum vitae, es válido colocarlo en el currículum vitae. Si por una cuestión de espacio tienes que eliminar algo o quitarlo, o por un tema de estrategia tienes que quitar algo de tu currículum vitae, procura dejar en tu CV efectivamente lo que sea más relevante y aquello que vaya a resonar en los oídos de quien quieres que te contrate. ¿De acuerdo? Como dice Francesca, lo relevante de acuerdo al puesto al que se está postulando y la empresa. Efectivamente. Ven que la asociación y la analogía con el tema de marketing y la Coca-Cola funciona. Funciona desde lo más básico y simple, como por ejemplo entender en qué persona se debe redactar el currículum vitae, como en lo más profundo, que es qué es lo que se debe presentar. En ese poco tiempo,
y en ese corto espacio del que disponemos cuando entregamos un currículum vitae. Yo en la presentación a lo largo de ella, voy a ir colocando las ideas más importantes y las voy a ir colocando en esta zona de parqueo, ¿de acuerdo? De tal manera que acá vayamos acumulando esta información poco a poco y que al final podamos tener un conjunto de mejores prácticas para la redacción de un currículum vitae, ¿ok? Por lo pronto, miren que acabamos de deducir juntos cuál es el estilo que se debe emplear al momento de redactar un currículum vitae. Y decimos, en términos de estilo, debería yo nombrar las cosas en primera persona del singular, tiempo pasado, pretérito. Y debería contar todo, no necesariamente, sino más bien lo más relevante. Perfecto. Esta va a ser la mecánica de la presentación, señores, y yo creo que va a ser interesante que vayamos deduciendo esos elementos juntos, que vayamos llevando este proceso juntos y participando de él. Ok, ya que hemos hecho esa primera observación, lo siguiente es entendamos quiénes son los que participan típicamente en un proceso de reclutamiento y selección. ¿Quién va a leer mi currículum vitae? ¿A quién tengo que convencer que soy esa Coca-Cola que está necesitando adquirir? Y para eso nos vamos a adentrar en el propio proceso de reclutamiento y selección. Vamos a conocer quiénes son los actores y cómo participan de él. Les quiero preguntar lo siguiente, ayúdenme con esto ahora. Ingresamos nuevamente a menti.com, por favor, a menti.com, usando el código 6062963, 6062963, para que me respondan esta pregunta simple. Cuando ustedes participan en un proceso de reclutamiento y selección, o cuando lo han hecho en el pasado, ¿qué sensaciones han experimentado? Con toda honestidad, sean absolutamente honestos y abiertos. Tienen hasta espacio como para poder poner 3 sensaciones. ¿Qué palabras le vienen a la mente o al corazón cuando uno dice, uy, tengo que enfrentar un proceso de reclutamiento y selección, tengo que postular? ¿Qué experimenta uno? ¿Qué experimentan ustedes? Cuéntenos, por favor, qué pasa por sus cabezas y por sus corazones cuando son parte de un proceso de reclutamiento y selección. ¿Sí? Tienen hasta 3 opciones para poder hacerlo. Yo voy a compartir ahora lo que vamos recopilando. Les cuento nuevamente en menti.com, el código que hay que aplicar es 6062963. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, 6062, les comparto la pantalla completa para que la puedan ver, y vamos viendo 6062963. Vamos, 20 personas, pongan lo que sienten, honestamente, honestamente. Y empezamos a ver acá algunos resultados. Tenemos 25 participantes. Ansiedad, dice, nervios, estrés, incertidumbre, inseguridad, hay frustración, angustia, preocupación. A través de menti.com, por favor. Código 6062963. 6062963. Menti.com. Lleguemos a los 35 participantes y voy capturando también la pantalla. Perfecto. ¿Se dan cuenta que es común los elementos que aparecen acá? Es decir, mientras más grande la palabra en esta nube de términos, significa que más personas coinciden con esa frase. Hay muchos que giran en torno a la ansiedad, a la incertidumbre, a los nervios, al miedo. Hay dudas y temores, hay estrés, me dicen algunos, hay preocupación, hay frustración en el caso de algunos. También hay algunos que lo enfrentan aparentemente con curiosidad, no sé si será curiosidad de la buena o de la mala, o es la curiosidad asociada a la angustia. Hay unos pocos que me dicen entusiasmo y hay algunos poquitos también que me dicen emociones encontradas. Pero creo yo que a partir de lo que estamos viendo, que los sentimientos que se suelen repetir, y esto ocurre cada vez que hacemos una presentación, estos son elementos que se repiten constantemente, siempre tengo las mismas respuestas. Y es absolutamente natural que esto ocurra, señores. Les voy a explicar por qué pasa esto.
Efectivamente. Esto ocurre, se repiten estas mismas sensaciones de angustia, ansiedad, nervios, en ocasiones frustración, estrés. Es perfectamente entendible. Y es que ocurre algo en particular, es que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso innecesariamente oscuro. Por eso que en lugar de colocarlo yo con diapositiva blanca, normalmente la pongo así, con una diapositiva de color negro. ¿Por qué hago esto? Porque es un proceso en el que hay poca información. Uno manda su currículum vitae cuando postula a algún puesto, ya sea a través de una bolsa de trabajo, a través de un sitio corporativo, lo que fuera, y la verdad que no sabe primero si me van a responder y cuándo me van a responder. Y el tema es que en la gran mayoría de los casos no nos responden nunca. A mí me ha pasado en más de una ocasión que, bueno, han pasado 3 meses y yo digo, bueno, ya 3 meses, pues no ha habido ninguna llamada. Yo creo que, bueno, a otra cosa mariposa y voy a buscar otra oportunidad en otro lado porque creo que aquí no la he hecho. Nunca recuerdo haber recibido feedback de una compañía que me dijera, no sé si les ha pasado, si han tenido la suerte, pero nunca he escuchado yo a alguien que me diga, Giancarlo, gracias por postular, en realidad hemos elegido a otra persona y te recomendamos que, mira, que puedas cambiar esto en tu perfil o que procures hacer esto otro. Nunca me han dado feedback. Si es que acaso me han dicho gracias por participar, ya ha sido bastante. Pero muy pocas veces, por decir que probablemente nunca, uh, he terminado recibiendo información que retroalimente mi postulación. ¿Por qué pasa esto? Es bueno también entenderlo, no es gratuito. Lo que ocurre es que dar feedback es una tarea bien complicada y bien compleja, y no cualquiera la puede dar, porque una palabra mal dicha o mal interpretada puede complicar a la compañía. Puede hacer que el postulante diga, aquí hay un acto de discriminación porque me han dicho determinada cosa, que mi perfil, o que yo soy, o que no soy, o que tengo, o que no tengo, los voy a denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Si es que uno no sabe dar el feedback adecuadamente, podría la compañía caer en ese escenario. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? No dicen nada, no se comprometen, no se arriesgan, y al final, ¿quién termina perdiendo? Pues simplemente el postulante. Porque nadie me dice absolutamente nada, no tengo feedback, y lo más preocupante es que, claro, el error que cometo hoy, como nadie me dijo nada, lo vuelvo a cometer mañana, y lo vuelvo a repetir pasado mañana, y así me la paso todo el tiempo, echándole la culpa a terceros, porque en realidad no sé lo que he hecho bien, y no sé lo que he hecho mal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se arregla esta situación? Hoy están en el lugar y en el momento adecuado. Esto se arregla, esta oscuridad se arregla, como el lema de la Universidad Católica, poniendo un poco de luz en las tinieblas. ¿No es cierto? Así era el lema de nuestra alma mater, ¿no? Muy bien, vamos a poner un poquito de luz a las tinieblas, ¿no? Vamos con eso. Empecemos a ver quiénes son los actores de un proceso típico de reclutamiento y selección. Primero, es fácil identificarlo, me lo han dicho también en el chat, tu jefe, o quien puede ser tu jefa o tu jefe, ¿no es cierto? Acá está representado por Steve Carell, este actor americano de The Office. Podrá ser él o alguien parecido, pero finalmente seas tu jefe. Acá lo puesto como una figura icónica de un jefe típico. Él en primer lugar, ¿no es cierto? Él tiene una posición vacante y a él seguramente habrá que reportarle si es que todo el proceso sale bien. Ok, segundo actor o segunda actriz, dependiendo de su género. Sí, el ejecutivo o la ejecutiva de recursos humanos. ¿Cómo será esta dinámica? Pues el jefe, en determinado momento, se acerca donde el ejecutivo de recursos humanos y le dice, ¿sabes qué? Tengo una posición acá vacante y tengo que llenarla porque de no llenarla, pierdo productividad, dejo de producir. Perfecto, entre ellos se ponen de acuerdo, ejecutan las tareas administrativas que correspondan, es decir, validar que la posición efectivamente tenga presupuesto, que haya estado planificado hacerlo para esta época del año, se ponen de acuerdo acerca de cuál es el perfil, si vale la pena revisar nuevamente el perfil. Esto pasa en la interna. Nosotros como postulantes no nos enteramos, pero esto es lo que pasó antes que salga tu aviso publicado, el aviso publicado de la posición. Ellos se ponen de acuerdo, establecen algunas condiciones,
mínimas, aprovechan seguramente para revisar el perfil y para ver si sigue siendo válido en esta circunstancia o no, y se ponen además de acuerdo en cuál va a ser la estrategia para poder publicar esto a los 4 vientos para conseguir a los mejores empleados. ¿Cuál es la estrategia más adecuada? Si van a empezar por eventualmente promover a alguien desde dentro de la compañía, o van a utilizar una técnica o comunicación a través de referidos, o van a hacer esto público o van a hacer esto público hacia el exterior para conseguir más candidatos. Una vez que ellos se ponen de acuerdo, efectivamente el proceso pasa a publicarse. Estos dos son los actores que uno normalmente, ustedes me los han dicho en el chat, normalmente uno asociaría que forman parte de un proceso típico de reclutamiento y selección. Bueno, les cuento que no son los únicos. Hay un actor adicional. Además de tu jefe y además de el reclutador o el ejecutivo de recursos humanos, hay alguien más que participa en el proceso. Hay un actor importante. Les pregunto, a eso sí, respóndanmelo a través del chat. ¿Quién creen ustedes que sería este tercer actor que forma parte de este proceso? ¿A quién identifican ustedes como miembro de un proceso, como un actor más del proceso de reclutamiento y selección? A ver. La reclutadora, ya dijimos que el reclutador podría ser headhunter, podría ser eventualmente si es que tercerizo la posición, pero no siempre lo es. El gerente, ya lo hemos dicho, el gerente es tu jefe. El gerente general, no necesariamente. Les voy a dar una pista, ¿eh? Les voy a dar una pista. No es un ser humano. ¿Qué? Me dirán algunos. Efectivamente, señores, no es un ser humano. Y es, como se darán cuenta, un actor importantísimo en el proceso del que nadie habla. Que pocos le dan bola, ¿eh? Ajá, Maritza Delgado está muy cerca, y Giancarlo también. Paul también. Juan también está por ahí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Efectivamente, señores, lo han dicho ustedes muy bien. Y es trascendente e importante entender quiénes son los que participan. Les cuento que sí, efectivamente, además de quien podría ser tu jefe y quien podría ser el ejecutivo de recursos humanos, participa también en este proceso una pieza de software que efectivamente podría ser el sistema de gestión de candidatos con el que la empresa cuenta. La empresa, que podría ser la página que recluta, efectivamente Minusca, que podría ser el sitio corporativo, que podría ser parte del ERP o el sistema integrado interno, y que hoy por hoy cada vez más empresas van a incorporar como parte del proceso. ¿Por qué? Porque así como nos estamos comunicando de manera digital, utilizando la tecnología, el proceso de reclutamiento y selección cada vez va a ser más digital. Y lo digital tiene un montón de ventajas, pero también tiene desventajas para esta pobre señorita que aparece en la diapositiva, que ya tenía que revisar una gran cantidad de currículum vitae en el pasado. Con lo digital, hoy es más simple que nunca presentarse ante un puesto. Antes, seguramente muchos de los que me están escuchando de Sidran lo recuerdan, pero antes se acuerdan que había que hasta hacer una cola para llevar en tu foldercito Manila tu currículum vitae impreso y presentarte en la oficina de reclutamiento de la empresa a la que uno postular para tener una chance, simplemente para dejar el currículum vitae. Cuando no había ni siquiera los portales de trabajo, uno iba para allá, hacía su cola, porque decían, no, sacaban un aviso en el periódico, como dejen su currículum vitae, en tal hora, uno iba bien vestidito, con el ternito y dejaba. Hoy por hoy es mucho más sencillo
postular a cualquier puesto y por lo tanto mucho más abrumador para el Ejecutivo de Recursos Humanos, porque les cae currículum vitae de todo tipo. Se calcula que solamente el 20% de los CVs que estos ejecutivos reciben son idóneos o están aptos para la posición. El 80% es probablemente de gente que diga, mira, yo sé que no tengo muchas chances, pero no me cuesta nada. No pierdo nada, total es un clic y se acabó. Claro, es un clic para ti como postulante, pero para el Ejecutivo de Recursos Humanos son 5.000 CVs más que el pobre o la pobre tiene que revisar. Y hoy por hoy, con la adopción masiva de tecnología, porque no nos queda de otra, y no nos va a quedar de otra de aquí en adelante en el futuro, hay que saber jugar con estas reglas, hay que entender lo que va a pasar. El Ejecutivo de Recursos Humanos va a hacerse, si no lo ha hecho ya, y créanme que la gran mayoría de compañías, por lo menos hay un estudio hecho a las Fortune 500 de Estados Unidos, las más grandes, y el 99.9% tiene un sistema que filtra candidatos, o sea, todas. Y en el Perú no hay un estudio de esa naturaleza, pero definitivamente todos los portales y los sitios corporativos y las empresas medianas o grandes a las que probablemente postulemos hoy y más mañana van a incorporar un proceso en el que se hace un prefiltrado para que no muera ahogado ni ahogada el Ejecutivo de Recursos Humanos. Efectivamente. Así que probablemente no éramos conscientes de esto y vamos a ver las implicaciones que tiene, porque cada actor que participa en el proceso tiene su propia expectativa y tiene sus propias limitaciones. Tanto tu nuevo jefe como el Ejecutivo de Recursos Humanos, como esta pieza de software, acá sí me voy a poner un poquito más teórico, que normalmente lleva como nombre Applicant Tracking System o sistema de gestión de candidatos, ¿de acuerdo? Cada uno de esos actores tiene un rol importantísimo en el proceso. Conocer el rol de cada uno de ellos es fundamental para entender cómo puedo conseguir un currículum vitae que sea ganador. Y eso es lo que vamos a hacer de inmediato. Vamos a mapear a estas tres personas, a estos tres participantes del proceso, y vamos a entender por cada uno de ellos sus propias características. Y vamos a aprender a jugar el juego dependiendo de con quién o a quién tengamos por delante. En el caso del software, que se trata del primer actor del proceso, él tiene un doble objetivo. Comunicar al mundo, ¿de acuerdo?, que existe una posición disponible, ¿ok?, o vacante. Y en segundo lugar, filtrar los candidatos. Es decir, cuando ya se pusieron de acuerdo tanto tu jefe como el Ejecutivo de Recursos Humanos en que el proceso se va a llevar adelante, normalmente el Ejecutivo de Recursos Humanos hace el ingreso de la información y utiliza este software con doble propósito. Primero, postear en cuanto lugar sea posible o esté contratado por la compañía este puesto para poder recibir candidatos. Y en segundo lugar, el robot va a ayudar no solamente a hacerlo público, sino además a recibir y filtrar los currículums vitae, utilizando varias técnicas de las que ustedes han hablado. Probablemente el tema de las palabras clave sea la que más asociamos o la que mejor entendemos. Palabras clave, y vamos a ver que eso tiene una trascendencia importante, porque el robot tiene una limitación. Palabras clave. ¿Cuál es esa limitación? El robot no puede interpretar. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa no puede interpretar? No puede interpretar, por ejemplo, la belleza estética de tu fotografía. No puede interpretar el hermoso cuadro que has colocado tú en tu currículum vitae. No interpreta las bolitas que le has puesto en tu CV como imagen para decir que tienes 3 bolitas rellenas en conocimiento de idiomas y una bolita vacía. O sea, tienes 3 de 4. Que además es un tema absolutamente subjetivo. De eso podemos hablar después si quieren en el momento de las preguntas y respuestas. Todos los elementos que no sean textuales son perturbadores para la lectura del robot.
Repito, todos los elementos que no sean textuales debemos asumir que son perturbados. El robot no interpreta la imagen, ni la belleza estética, ni el texto que pudiera estar dentro de la imagen. Por lo tanto, una recomendación que se desprende de inmediato de ese tema es no coloquen imágenes dentro del currículum vitae. No solamente esto, ¿qué otros elementos pueden ser perturbadores en la lectura del currículum vitae? Hay que hacerlo lo más simple posible. Los robots tienen algo de inteligencia, pero no tanto, no tanto. Y sabiendo que probablemente el primero que me lea sea un robot, tengo que tener un currículum vitae lo más simple posible. Y aquí vamos a derribar un mito, porque normalmente pensábamos que mientras más llamativo y más gráfico y más visual sea un currículum vitae, el reclutador lo va a tomar. Ese es un mito que no es verdad y les voy a contar luego por qué. Para cerrar la idea, hay que redactar un currículum vitae lo más simple posible. Que no tenga elementos perturbables como las tablas, columnas, ni imágenes, ni pies de página, ni cabeceras, ni elementos flotantes. Porque esos elementos flotantes uno piensa que está bien ubicado gráficamente, pero en la estructura propia del documento, este elemento se coloca en la parte final y no donde uno pensaría que está en la cabecera. ¿Qué es lo que se recomienda? Tener un formato de currículum vitae lo más simple posible. ¿De acuerdo? Evitemos en lo posible utilizar cualquier tipo de elemento gráfico o textual, una sola gran columna para armar el currículum vitae. Vamos a ver luego el detalle. Lo que les decía era, creemos, este es un mito porque probablemente sea intuitivo pensar de esta manera, pero a veces la intuición nos puede jugar en contra. Que claro, sea un currículum vitae gráfico, llamativo, es decir, una cosa que está rebotando y dando vueltas por ahí, seguramente el reclutador va a tomarlo y decir, qué hermoso currículum vitae. Y que va a ir con esta hoja y va a decir, frente al reclutador, ¿sabe qué, señor? Tengo acá el currículum vitae, mire, este candidato, la verdad, se lo voy adelantando, no cumple con nada del perfil, ¿eh? Pero no sabe qué hermoso currículum vitae nos ha diseñado. Jamás, jamás. Un reclutador no se va a exponer presentando un currículum vitae con un candidato que no cumple con el perfil. Primero. Y segundo, lo que para nosotros podría ser eventualmente llamativo, como un currículum vitae gráfico y hermoso y que nos pueda jalar el ojo. Oigan, ustedes vieron el gráfico que les puse en el reclutador. La cantidad o la rumba de papeles que tiene por leer y por revisar. No es gratuito. Ese formato que para ti es novedoso y es bonito y tal, es a veces hasta un obstáculo para el reclutador humano. No solo no lo va a leer el robot, sino que el reclutador humano probablemente esté hastiado de estos formatos porque él quiere, vamos a verlo, encontrar las cosas con rapidez. Primer elemento, pensando en el robot, señores, no utilicen formatos recargados que tengan imágenes. Yo sé que suena contraintuitivo. Todos los que ofrecen los CVs de alto impacto con colores, imágenes y columnas nos están engañando, sí, Marisa. Categóricamente sí. Lamentablemente sí. Es un gran negocio vender formatos. Y yo les voy a contar dónde pueden conseguir formatos gratuitos. No hay que pagar por el currículum vitae. No hay que pagar por un formato. El formato es gratuito. Lo pueden conseguir en cualquier lado. Es contraproducente tener un currículum. ¿Cuándo se puede utilizar? Para la entrevista, claro, si vas para la entrevista puedes utilizar un currículum vitae visual. Si lo vas a entregar impreso, si te vas a asegurar que esto va a estar impreso y lo va a recibir alguien en la mano, podría ser. Muy buen punto, Sebastián. Te prometo que lo voy a responder al final, que esa sea una de las preguntas y respuestas. Vamos a ir sobre eso. Y lo interesante es que vamos a ir deduciendo, y eso es lo que me gusta, la dinámica que estamos consiguiendo. No es que yo les diga, esto es así o así, sino que vamos a ir juntos descubriendo los elementos. ¿Ok? Les hablaba acerca del tema del negocio que representa vender formatos. Puede ser contraproducente. Tú agarraste y pagaste tus 50 solcitos pensando que el formato era bonito. Y tal. Oye, un reclutador ha visto su formato 80 veces en el día.
Hay algunos que me dicen incluso, Giancarlo, sí, pero yo soy diseñador gráfico. Ah, ¿qué tal si también hago, pues, plasmo un poco de mi arte en el propio currículum vitae? Yo digo, tengo mis reparos, toma por la decisión, pero te voy a dar los argumentos para que lo entiendas. Si tú tienes que enviar tu currículum vitae por un medio digital, es probable que ese medio digital tenga un filtro digital como el que acabamos de contar. Así que podría no jugarte a favor. Primero. Segundo, el reclutador de recursos humanos, de nuevo, no va a interpretar la belleza estética ni artística de tu CV. ¿De acuerdo? Es más, probablemente le sea complicado porque he visto formatos que te ponen el nombre en vertical y el currículum vitae en la parte de atrás, como para a ver si lo encuentras, ¿no? Con letras muy rebuscadas y muy complicadas, o que puedan, como dice Sebastián, ser elementos que perturben la lectura del reclutador. Que un diseñador gráfico diseñe su propio currículum vitae, ese es otro argumento que también se los pongo, a ver qué opinan ustedes, ¿eh? Que un diseñador gráfico plasme su arte en el propio currículum vitae es como pedirle a un poeta que redacte su CV en verso. ¿No es cierto? Tendría la misma lógica. Claro, si el diseñador hace, me coloca todo el arte. Tal. Bueno, yo que soy poeta, redactaré pues el currículum vitae. Exactamente, Catherine. Exactamente. ¿Qué es lo recomendable? Mejor haces un portafolio de tus trabajos y el enlace del portafolio con una ruta acortada la presentas en el CV. Exactamente, exactamente. Entonces, aparte del CV, se podría tener una página web que el reclutador podría ver. Y ahí sí se podría tener más detalles y aspectos visuales. Totalmente de acuerdo, Meca. Absolutamente sí. Eso es lo recomendable. Tal cual. Porque claro, si yo como diseñador voy a plasmar la belleza estética en mi CV, pues que el poeta diga que acá me presento, que soy Giancarlo y que tengo estas características, que versos pongo y compongo y que no sé qué cosa. No, pues, ¿qué es lo que haría el poeta? El poeta tendría probablemente un currículum vitae regular como que tenemos nosotros y tendría un enlace, como propone Meca, donde pueda exponer mi obra literaria para que sea ahí apreciada como corresponde. ¿De acuerdo? Perfecto. Miluska me dice, exacto. Gracias, Miluska. Ok, yo les cuento los argumentos porque a veces no pensamos en estos temas y nos dejamos llevar impulsivamente por lo que intuitivamente creemos que es correcto. Y podemos estar perdiendo oportunidades por detalles menores como estos. Detalles que pueden jugar un papel importantísimo en el momento de la postulación, señores. El segundo actor es un actor humano, decíamos. Es el ejecutivo o la ejecutiva de recursos humanos. ¿Qué pasa con ella o qué pasa con él? Quiere obtener candidatos a tiempo y dentro del presupuesto. Tiene un presupuesto limitado y quiere obtener los candidatos ya. Tiene poco tiempo, normalmente 6 segundos, dicen algunos reclutadores, mejor dicho, algunos expertos, porque como ven, tienen una cantidad enorme de elementos que revisar. Y el conocimiento que tienen de la posición normalmente es un conocimiento literal. Literal, quiere decir que conocen los elementos, pero tal cual. Es decir, porque tienen conocimiento teórico, a diferencia de tu jefe que tiene conocimiento en la práctica. Por lo tanto, al reclutador hay que ponerle las cosas fáciles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una estructura simple, una página es suficiente y hay que repetir unas palabras clave de la descripción del puesto. Tú ves la descripción del puesto al que estás postulando y las palabras clave las repites tal cual. Me ha pasado en alguna ocasión que una reclutadora se me acercó y me dijo, ya Carlos, ¿sabes qué pena con este candidato? Mira, ¿sabes que estoy leyendo su currículum vitae? Fantástico, ¿eh? Cumple con todo. Solo que acá el ejecutivo, el gerente tal, me pidió a alguien con conocimiento de ERP y este chico solamente me ha puesto que sabe SAP nada más. Bueno, SAP es un ERP, tendría que decirle. Oh, no sabía. Claro, porque el ejecutivo de recursos humanos no tiene por qué necesariamente conocer los elementos operativos o técnicos del área que le está solicitando sus servicios para hacer el proceso de reclutamiento y selección. No conoce, no conoce el nombre del software, ni necesariamente algún tema de certificación o certificado especial y tal. Y a veces nos las queremos dar de muy bacanes, colocando pues acrónimos y tal que son ininteligibles y que finalmente complican la lectura de este reclutador humano. Así que
entendidas las palabras clave del puesto al que estoy postulando, las repito tal cual. Le hago la vida fácil al reclutador humano. Y claro, lo que quiere obtener tu futuro jefe es al mejor candidato posible. Por lo tanto, bueno, y quiere llenar el puesto o la silla vacía porque está perdiendo productividad. Así que, por lo tanto, nuestro CV tiene que estar ajustado al requerimiento. ¿De acuerdo? Juan, te respondo la pregunta al final, si quieres. ¿De acuerdo? Para entrar luego en detalle. ¿Qué cosa es finalmente un CV ganador? Para terminar de hilar o de unir las ideas. Un CV ganador es aquel que permite que cada uno de los actores del proceso pueda leerlo y pueda dar su check de satisfecho o cumple. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda pasar por el robot, que pueda pasar por el reclutador humano, el ejecutivo de recursos humanos, y que pueda pasar por el jefe que te va a contratar. Es, en otras palabras, no matar 2 pájaros de un tiro, es matar 3 pájaros de un tiro. 3 pájaros de un tiro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace a un currículum vitae, un currículum vitae ganador. Aquel que me da la oportunidad de presentarme a una entrevista laboral. Ese es el objetivo del CV. Poder tener la oportunidad de sentarme con alguien y que me conozcan. Y ahí demostrar lo mucho o lo poco que he aprendido o que he hecho en mi vida pasada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un CV ganador y ese es el título de la charla del día de hoy. Así que aquel que es capaz de matar 3 pájaros de un tiro es el CV que nos va a permitir tener la oportunidad de sentarnos en una entrevista laboral. Así que, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, en términos de estilo ya dijimos, primera persona del singular, el pasado. Lo más relevante, no necesariamente todo. Tiene que ser simple, no tablas, no imágenes, no columnas, nada perturbador, no cabeceras ni pies de páginas. En términos generales, tiene que estar ajustado al requerimiento, es lo que está buscando tu próximo jefe. Para la ejecutiva o ejecutivo de recursos humanos, repite las palabras clave. No hay que ser muy creativo ahí. Pase decir un corrector ortográfico. Se dice, se calcula que el 80% de los reclutadores, solamente por encontrar un error ortográfico, te puede dejar absolutamente por fuera. Por más que seas el más competente del mundo. Pero se te fue una tilde o escribiste algo incorrectamente y adiós oportunidad de trabajo. En términos de estructura, efectivamente, me lo preguntaron hace unos segunditos. Una página es lo ideal. ¿Por qué una página? Me lo preguntó Juan Muñoz. Gracias, Juan, por la pregunta. ¿Por qué una página es lo ideal? Porque le aligeras la lectura del reclutador. Él tiene que leer o ella tiene que leer muchas postulaciones. No solamente tiene para ese puesto, sino que probablemente en simultáneo, y ahora con la pandemia, donde tenemos que ser todos más eficientes y hemos recibido más carga de trabajo, bueno, probablemente la pandemia, que la cosa está un poco complicada para encontrar trabajo, no necesariamente, pero cuando la cosa se empiece a reactivar, nos encontraremos con departamentos de recursos humanos en los que una sola persona tiene que hacer 4 o 5 cosas que se hacía antes, ¿no es cierto? Así que, si tú simplificas la lectura, le das una estructura y un orden apropiado para que el reclutador pueda encontrar con facilidad los elementos que estás buscando, créeme que estás ayudando a tu postulación. Cuando tú pones algo que sea perturbador, ¿qué cosa creen que va a hacer el robot? Pues colócamelo en el chat. ¿Qué hace el robot cuando no encuentra alguna palabra clave o un elemento o le han colocado algún gráfico que no puede leer o interpretar? O todo tu CV es absolutamente gráfico, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que haría el robot? Lo elimina. ¿No es cierto? Como dice Úrsula, efectivamente no lo lee, te descalifica. No le va a dar pena, no le va a salir una lagrimita de aceite al robot, simplemente lo descarta. ¿De acuerdo? ¿Quieren un ejemplo? Vamos con un ejemplo. Vamos a ver primero la estructura básica de un currículum vitae. Vamos para eso, miren. Para que un currículum vitae sea un currículum vitae y no sea una receta de cocina o cualquier otra cosa, tiene que tener por lo menos 3 elementos clave. Uno, datos generales. Es decir, datos que describan quién soy yo, cómo contactarme, etcétera, etcétera. Vamos a ver con el detalle luego. Segundo, qué cosa es lo que he hecho profesionalmente, qué cosa es lo que he cumplido. Y tercero, qué es lo que he aprendido. ¿Es recomendable colocar el link de LinkedIn en el CV? Sí, señor. Sí, Jordan o Jordan, no sé cómo pronunciarlo, perdóname. Pero sí, sí lo es y lo vamos a ver en detalle. Pero por lo menos tiene que tener 3 estructuras básicas.
datos generales, experiencia laboral y experiencia académica. ¿Pueden haber más? Pueden haber más, pero esto por lo menos y como mínimo. Y los títulos, por el amor de Dios, también tiene que ver con el robot. Coloquen títulos que sean simples. Experiencia o experiencia laboral, o experiencia profesional, o antecedentes profesionales. No coloquen nada. Acá no hay que ser muy creativo, porque el robot podría no interpretarlo adecuadamente. Alguien que me pone, a continuación os listo las experiencias profesionales en las que he incurrido en los últimos años y que me gustaría que puedan ustedes. No, experiencia laboral. Listo, se acabó. Formación académica, o datos académicos, o estudios, o educación. 2 o 3 palabras y no más. ¿De acuerdo? Con lo hecho hasta ahora. Y también les pido a través del chat, con lo que hemos visto, ¿qué formato creen ustedes que es el adecuado? ¿Qué formato podría pasar por estos 3 actores? ¿El A, el B o el C? Bueno, veo que abrumadoramente todo el mundo se va por el B. Sí. Probablemente antes de empezar esta charla, muchos pensábamos que el A o el C también eran válidos. De nuevo, si lo vas a entregar impreso, puede ser. Tengo yo muchos reparos con los CVs gráficos por varias razones que les he contado, pero la de robot es una importantísima y hay que entender que va a ser cada vez más un jugador importante. Sí, yo también creo que el B es una mezcla de simpleza, pero al mismo tiempo de estructura, de orden, y no nos deja por fuera. No hay foto en la B. Ah, Joel, te voy a contar acerca de eso. Efectivamente, ¿quieren ustedes modelos gratuitos? Hay modelos, no hay por qué pagar un formato en particular. doctor-cb.com/modelos. Y ahí tienen 4 modelos que podrían tranquilamente utilizar. Son modelos simples, son modelos con estructura y con orden, que pueden ustedes utilizar dependiendo de las circunstancias que tienen para elegir. Pero cualquiera que se ofrezca y que tenga algunas características que vamos a empezar a ver a continuación. Perfecto, me lo pedía Minuska, creo. Muy bien, vamos con ello. Un currículum vitae bien presentado con algunos elementos que vamos a repasar a continuación, señores. ¿De acuerdo? Vamos con rapidez con esta parte. Vamos a ver la estructura y sus elementos. Empecemos con, primero, datos generales. ¿Qué es lo que debería ir en la cabecera? Nombre y apellido, o nombres y apellidos. En la primera línea, no es necesario colocar currículum vitae, porque se sobreentiende que es un currículum vitae, no es una receta de cocina, ¿no? DNI, si quieres, en realidad, mira, lo mínimo que hay que colocar, hay especialistas en recursos humanos que aconsejan poner la foto. Vamos a hablar sobre eso. Hay de los unos y de los otros. ¿Ah? Está siempre el primo de recursos humanos. Yo les voy a dar el argumento y ustedes van a tomar la decisión de manera informada y les voy a dar también mi opinión. ¿Ok? Sincera y honesta. Nombres y apellidos en la primera línea. ¿Qué tiene que tener por lo menos? Debe estar ubicado en el tercio superior, nombre en la primera línea y 2 formas mínimas de contacto. Mínimo. ¿De acuerdo? ¿LinkedIn puede entrar? Sí. Pero por lo menos debe estar tu correo electrónico y tu número de celular. Tu número de celular por si tienen que llamarte de inmediato para algún detalle del evento, de la cita que va a ocurrir en unos minutos. O correo electrónico para, de manera calmada, de manera síncrona, le llamamos en informática, poder contactar contigo algunos detalles para dentro de 2 o 3 días. ¿De acuerdo? Perfecto. Un correo electrónico profesional, eso sí, nunca como el que está apareciendo acá, nunca tu gatita mimosa o alguna cosa parecida. La dirección de tu casa es discutible, Vanessa, incluso eso es discutible. Si no te la piden, yo preferiría que no la coloquen. ¿Por qué? Porque evitas un tema subjetivo. Evitas un tema subjetivo. Eso lo puedo dar como detalle si quieren después. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos dicho, en el tercio superior, empezar con nombre, 2 formas de contacto, email profesional. Y el tema de párrafo, resumen y objetivos, ¿debería colocarlo o no debería colocarlo? Que también es una pregunta típica. ¿Puedes colocarle el correo en la PUC? Sí, Sebastián, lo puedes hacer. Es un correo, efectivamente. Ahora, si es el numérico, el código, probablemente es un poquito complicado. Si tienes un correo que se vea profesional, con tu nombre y apellido y tal, nunca chispita mariposa, arroba, no, nada de eso, ¿no? Todo lo demás podría ser eventualmente colocarlo. Probablemente en el APU puede ser un poquito complicado, si es que es el U14, 18, 91, 18, 14. Es un poco difícil también estar colocando el nombre, ¿no? En resumen, acá tengo 2 argumentos, señores, ustedes tomen la decisión. Normalmente colocamos un párrafo de resumen en algunos formatos de los currículum vitae. Yo tengo sentimientos encontrados y les voy a dar los argumentos para que ustedes decidan.
El currículum vitae debería ser un documento de una página, ¿no es cierto? Una o dos a lo sumo, tres ya es demasiado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Ese párrafo de resumen, si va a resumir lo que tengo en una página, es un sinsentido. O sea, hazme un resumen para una obra literaria de 500 páginas. Ahí sí colócame un párrafo de resumen. O colócame algo como resumen si es que va a aportar valor para la empresa. Si es que va a aportar valor para la empresa. ¿De acuerdo? O si vas a contar algo adicional que no está en la hoja. Pero hacerte un párrafo de resumen para una página, estás perdiendo ahí espacio valioso que lo podrías aprovechar de otra forma. ¿De acuerdo? Perfecto, pero están muy buenas las preguntas. En la sección de experiencia profesional, ¿qué es, qué es lo que debería colocarse? Bueno, un título, ¿de acuerdo? Acorde al tema experiencia profesional, experiencia laboral. Debería listarse las actividades en orden cronológico inverso. Es decir, primero lo más reciente o lo último y ahí hacia atrás. ¿De acuerdo? Debería yo consignar el nombre de la empresa en la que he trabajado, una muy breve descripción, una o dos líneas para describir la empresa, si es una empresa conocida, no hay necesidad de explayarse demasiado, el título del cargo, y si el título del cargo no coincide, por más que es el mismo cargo, pero le han puesto un nombre distinto en mi compañía para hacerlo más rimbombante o lo que fuera, procuraría, sí se da la licencia de poder cambiar el título para que esté en línea con lo que están buscando por el lado del reclutador. Ojo, hay que contar las cosas que resuenen, nunca mentir, pero hay que contar las cosas que resuenen en los oídos del reclutador. ¿Qué más va en la zona de experiencia laboral, que es el corazón del currículum vitae? Bueno, varios elementos que vamos a contar acá. Efectivamente, logros. Logros y no funciones, señores. ¿Por qué? Caemos normalmente en el error de contar las funciones, es decir, de lo que yo debo hacer en mi trabajo normalmente. Y las funciones, entendámoslo bien, no es un diferenciador. No es un diferenciador. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un diferenciador? Un logro. ¿Qué cosa es un logro? Un evento significativo. Es ese aporte que has hecho a la compañía, el resultado del que te sientes particularmente orgulloso o orgullosa. Si alguien te pregunta, oye, ¿trabajaste ahí? Sí. ¿Y qué fue lo que conseguiste? ¿Qué hiciste? Aquello de lo que quieres presumir, de lo que te hincha el pecho, ya sea porque te hayan premiado, te hayan dado un diplomita, tu copa, o simplemente porque te han dado una palmada o porque tú te sentiste contento o contenta de haber conseguido eso especial, eso sí es un diferenciador. Y entendamos que ustedes son la Coca-Cola. Tienen que contar aquello que los hace distintos, no aquello que los hace comunes. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa podría considerar? Aumentaste la venta en un momento muy difícil. Optimizaste espontáneamente, te nació la idea de crear o reorganizar un procedimiento y eso aumentó la productividad. O resolviste un problema que nadie pudo resolver durante mucho tiempo. O estuviste a cargo de un proyecto particularmente complicado en circunstancias difíciles. O fuiste felicitado por tu desempeño, por haber resuelto problemas que otros no pudieron resolver. Un logro es algo que te destaca. Un logro no son las funciones típicas que yo debería cumplir en una posición. ¿Cómo se distingue bien un logro? A ver, vamos a entenderlo bien. ¿De acuerdo? Para que sepamos qué cosa debemos. Y ojo, cuando estamos postulando a un puesto, tenemos que colocar eso, aquello que nos destaca. Ustedes son la Coca-Cola. Tienen que venderse como la Coca-Cola. ¿De acuerdo? No se explica lo que se hace, no necesariamente, Tracy, porque un analista y tu jefe sabe lo que hace un analista de costos o lo puede deducir. ¿Qué hace un analista de costos? No lo sé, pero yo me imagino que un analista de costos probablemente tiene que analizar una gran cantidad de información, tiene que analizarla, tiene que tratar de entender dónde hay oportunidades de costo, proponer y ejecutar esa optimización de costos. Ya está. Si yo coloco todos esos elementos, no me estoy diferenciando del otro postulante que en su compañía también fue analista de costos. ¿De acuerdo? Esto se trata de diferenciarme. Sin embargo, si yo digo, en mi compañía yo logré conseguir 80 millones de dólares en reducción de costos a través de un procedimiento que bla, 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 wow.
Esos son realmente los logros, eso es lo que realmente me diferencia. Para entenderlo de manera sencilla, si yo fuera futbolista, pongámonos en ese caso, que me gusta jugar fútbol hace tiempo que no lo hago, pero si yo fuera futbolista, colocaría en mi currículum vitae que fui a entrenar todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Eso es un logro? ¿Es mérito que yo vaya a entrenar? ¿Eso debería colocar un futbolista en su currículum vitae? No, pues no. No. Es lo que tienes que hacer. Es lo mínimo que tienes que hacer. Para eso te han contratado. Exactamente, Joel. Si tú dices que fuiste campeón, que metiste 3 goles en la final de la Copa de Libertadores, que hiciste algo destacable, que te distinga, eso te ayuda a distinguir también tu posición del resto de competidores. ¿De acuerdo? No es lo que tengo que hacer día a día, no es el entrenamiento de 8 a 4. Son los 3 goles que metiste en la Copa Libertad. Ojo, no tiene que ser 3 goles, el chimpún de oro, dice Gustavo. Participé en la Bundesliga y metí 2 goles porque luego ganó el campeonato. Miren, hay algunos elementos, incluso en actividades deportivas u otras, que se pueden incluir porque le dicen también al reclutador, miren, yo tengo disciplina, tengo orden, organizé el equipo, hice este tipo de actividad. Me estoy poniendo como un ejemplo el tema de fútbol, pero para que se entienda bien, porque es simple de entender el tema del entrenamiento diario y diferenciarlo de los goles que meto el fin de semana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ok, identificados esos logros, la pregunta del millón es, ok, Giancarlo, ¿y cómo enuncio mi logro? Porque también el enunciado tiene una importancia vital. Bueno, les cuento que hay una fórmula que fue creada y construida por un capo en esa materia, que es Laszlo Bock, gerente de personas en Google, fue gerente de personas en Google. Él creó una fórmula que es la fórmula XYZ. Tiene 3 elementos esta fórmula. ¿Qué cosa es la X? ¿Qué cosa es la Y y la Z? Se los paso a contar. La X es cuál fue el logro, y el logro se puede contar desde el arranque de la frase utilizando un verbo de acción. Anoté o metí 3 goles, ¿no? Y tienes que contar, anoté qué cosa, 3 goles, esa es la Y. El número, la magnitud, puede ser un número, 3 goles, puede ser un porcentaje, un 20%, puede ser una frecuencia bimensual, semestral, anual o cualquier forma numérica. Fui campeón, obtuve el campeonato, fui finalista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque eso le da una idea al reclutador del tamaño de lo que has hecho, de la magnitud de lo que has hecho. Y lo puedes complementar con una frase como la que tenemos a continuación. Incrementé las ventas en 50% en el primer trimestre del 2016. Estás utilizando un verbo de acción nada más iniciada la frase. Eso es perfecto, porque no te vas con rodeos, no le das vuelta a la cosa. Estás empezando una oración con impacto, con empuje. Verbo de acción, incrementé las ventas. ¿En cuánto las incrementaste? En 50%. Wow, es una cantidad interesante. Podría también haber sido en 2 millones de dólares o en la cantidad que fuera. ¿De acuerdo? Y lo complementas con algo más de información en el primer trimestre del año 2016. Estos elementos, señores, al colocar un verbo de acción al inicio de la frase, de nuevo, primera persona de pretérito, no se incluye el pronombre yo, no digo yo, incrementé, no se estina, no se ve muy elegante. Si no tienes logros cuantitativos, Fernando, trata de conseguirlos. Hay logros en todos lados. Uno hace actividad de voluntariado y dice, no tengo logros, no puedo conseguir, ¿cómo le pongo un número? Bueno, existe una actividad de voluntariado. ¿A cuánta gente impactaste? ¿A cuántos ayudaste? Ojo, es bien poco probable que no tengas un logro cuantitativo. Está en la magnitud, en el impacto que hiciste. ¿Cuánto le ayudaste a la empresa a conseguir, a reducir, a optimizar? En términos de plata, en términos de tiempo, en términos de personas que lideraste. Decir que no hay logros cuantitativos, yo te diría, dale un par de vueltas más. Pregúntale, podrías colocar 365 días sin conflictos sociales. Perfecto, ahí tienes un año. Esos temas de voluntariado, logros o deportes o hobbies se incluyen en qué sección. Vamos a verlo después. Si es que tienes poca experiencia laboral, lo puedes incluir. Es más, si estás recién egresando, lo puedes incluir como experiencia y ya está.
¿De acuerdo? Pero esto es importante. Esta fórmula de X, Y, Z es al mismo tiempo simple, pero bien potente. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay más información acerca de logros? doctor-cb.com/logros. Tienen ahí una página donde pueden conseguir bastante más detalle para estos tópicos, señores. Muy bien. Experiencia laboral, orden cronológico inverso y en términos de logros, verbos de acción y magnitud. La fórmula de la X, Y, Z. Cada uno de estos elementos son los bullets que hay que colocar en la sección de experiencia laboral. Y me he tomado un poco de tiempo en esta sesión porque ese es el corazón del currículum vitae. Y la última sección, experiencia académica. De nuevo, ¿por qué digo última? Porque salvo que seas un recién graduado, donde normalmente se estila probablemente subir la experiencia académica a la parte superior, pero normalmente la sección de experiencia académica va después de la laboral, que es probablemente lo más importante para un profesional con cierto recorrido, con cierto kilometraje. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que deberíamos incluir en la sección de experiencia académica? Bueno, pues debería estar el centro de estudios, que es la católica con mayúsculas, resaltado, evidentemente, el grado que obtuviste, el año en el que estudiaste, eventualmente, si obtuviste una distinción, es importante que la coloques, no se olviden, que esto se trata de distinguirme del resto de candidatos, las fechas en las que estudié y eventualmente la ubicación del centro de estudios. ¿De acuerdo? Y un título apropiado y en orden descendente de grado. Primero el grado mayor y de ahí hacia atrás es lo que normalmente se estila. ¿Por qué primero el grado mayor? Porque el reclutador, después de leer el título, sabe que lo siguiente que va a encontrar es lo que le debería eventualmente jalar el ojo. Con esto hemos resumido las mejores prácticas en la redacción de currículum vitae, tanto en estilo, en términos generales, en estructura, y dentro del propio currículum vitae, en datos generales, en experiencia laboral y en experiencia académica. Si en particular quiero yo resumir lo que es relevante para el robot, que a veces nos suelen pedir, me dicen, Carlos, diplomados podría ir ahí, en la sección académica, Joel, efectivamente. ¿Cómo sobrevivir a la revisión curricular utilizando inteligencia artificial? Entendamos que el robot es muy importante. Para algunos de nosotros seguramente ha sido un gran descubrimiento en la charla de hoy. Pero mientras tenga un modelo simple que le dé orden y estructura, que pueda colocar los títulos de manera simple para que el robot los pueda interpretar, que tenga contenido textual, no imágenes, gráficos, no tablas, ni columnas, ni cabeceras, que pueda enunciar los logros de manera apropiada. Ojo, que los logros no solamente son impactantes, no solamente son impactantes para el reclutador humano. Los robots no solo utilizan palabras claves, sino que además extraen inteligentemente la información del currículum vitae para deducir habilidades que se pueden transparentar de tu currículum vitae. Por lo tanto, un buen enunciado, buenos y potentes verbos de acción ayudan a que el robot deduzca qué habilidades te caracterizan. Ojo con eso. Palabras clave tienen que estar alineadas con la descripción del puesto. Si hay acrónimos en la descripción del puesto, repítelos tal cual. En la versión corta y en la versión larga, repítelos tal cual. Literalmente. ¿Cómo podemos empezar? A ver, hay muchas formas y muchas cosas que podemos hacer. Primero, consigan un modelo de currículum vitae como el que les conté, simple. ¿Quieren una referencia? Doctor CB en las modelos. Ahí tienen uno. Segundo, aplicar. Perfecto, ya estamos cerquita de combinar. Aplicar lo aprendido en el taller. Y tercero, yo les recomiendo aprovechar la revisión curricular, que se la haga alguien que tiene experiencia. Si no tienen acceso a alguien que tenga experiencia, ojo, no solamente mi primo, tenga un conocido, tal, que conozca el tema. Pregunten ustedes sobre las cosas que hemos conversado ahora, o si confían en él o en ella. Si no, pueden acudir también a una herramienta automática como la que tenemos en Doctor CB. Y ustedes, por ser miembros de la asociación de egresados y graduados, tienen un descuento especial que les voy a dar a continuación. Una herramienta, una de las pocas, lamentablemente debo decir de las pocas, que hay en el mercado, en español, es Doctor CB. Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial. Es un emprendimiento del que estoy muy orgulloso y es mi otro hijo, además de mi hija
Isabela. Doctor CB es una solución que utilizando inteligencia artificial ayuda a quienes están buscando empleo leyendo su currículum vitae y detectando los errores antes que postulen a un puesto de trabajo. Es como tener efectivamente un reclutador virtual cercano que te diga qué debes dejar o qué debes modificar en tu currículum vitae. Hemos tenido la suerte de ser premiados por Startup Chile y Startup Perú, por los gobiernos de ambos países, de utilizar fondos de ambas fuentes para poder construir este producto, con la intención y con la idea de que puedan ustedes llevar sus carreras hacia el siguiente nivel. ¿Qué es lo que hace Doctor CB? Se lo voy a contar en 10 segundos. ¿Qué hace Doctor CB para un postulante? Primero, lee su currículum vitae. ¿De acuerdo? Segundo, interpreta los elementos de los que está constituido el currículum vitae. Evalúa estos elementos, los compara contra un conjunto de buenas prácticas y le enseña al postulante cómo lo debe corregir. De tal manera que pueda tener un documento que esté ordenado, directo, completo, alineado con la posición a la que se postula, que no tenga faltas, que sea inclusivo y que les permita demostrar apropiadamente su valor. Eso es lo que hace Doctor CB. Y si me permiten un segundo, yo feliz y encantado de poder compartir cómo es que funciona Doctor CB en la práctica. ¿De acuerdo? Doctor CB, como les decía, es una herramienta que utilizando principios de inteligencia artificial permite hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Basta con entrar en la plataforma y registrarse. Una vez registrados, una vez dentro, lo único que tengo que hacer es subir a la plataforma mi currículum vitae. Solo se necesita que esté en PDF y en español, de tal manera que el documento se procesa, en ese momento se sube a la nube, se extraen los elementos más importantes, se comparan contra este conjunto de buenas prácticas en la redacción de un currículum vitae y en menos de 10 segundos, señores, ustedes obtienen un diagnóstico completo de su CV. En este caso en particular, sobre 100 puntos, esta persona obtuvo 42. Y tienen ustedes un diagnóstico completo que incluso pueden exportar, si es que lo desean, en PDF, donde se les señala y se revisa casi una veintena de elementos que un reclutador tiene en consideración al momento de hacer una evaluación. Por ejemplo, desde el tamaño de tu currículum vitae, y ojo, cada elemento no solamente viene con la evaluación, sino además te indica cómo lo puedes corregir, ¿de acuerdo? El nombre del archivo, si es que está bien colocado, el orden cronológico que has utilizado, el tiempo de lectura, si está dentro de los estándares que normalmente se suelen considerar, si es que sospechamos que existe algún error ortográfico, si es que tu currículum vitae tiene los elementos mínimos que uno esperaría encontrar, si es que no tiene nada de más, porque también tan importante como que haya lo mínimo indispensable es que tampoco haya nada que pudiera exponerme innecesariamente, como palabras repetidas o un elemento tipo estado civil o número de hijos, o la consabida frase de pretensiones salariales por negociar, que ocupan espacio y que no aportan nada en el currículum vitae. Si tienes una experiencia laboral superior a los 15 años, te damos recomendaciones de lo que deberías hacer o cómo enriquecer la parte que es más relevante. En caso de encontrar imágenes en el currículum vitae, como en este caso en particular, qué es lo que deberías hacer o qué no deberías hacer, qué impacto, esta parte es muy interesante porque puedo ver, sin ser ni tener un ojo entrenado, puedo más o menos deducir cómo es que me leería un reclutador, qué impacto le podría provocar en términos de verbos y acción, en términos de números y magnitudes, qué habilidades va a distinguir dentro de mi currículum vitae, qué palabras clave y ver si estas palabras clave están en resonancia con a la que estoy postulando. En términos de habilidades, por ejemplo, esta persona tiene un tanto de habilidades creativas, otro tanto de gestión, de logros, formativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene acompañado de una encuesta y un listado de elementos que uno puede mejorar con prioridad alta, media o baja, de tal forma que uno revisa este diagnóstico, hace los cambios que corresponden y tiene la opción de hasta volver nuevamente a pasar por este corrector para poder tener la chance de verificar si los cambios han surtido o no el efecto que se esperaba. Así que yo retomo la presentación con lo último que tenía preparado, que está por acá, si me lo permiten.
solamente para decirles un par de cosas que creo que son importantes para culminar y luego quedo atento a las preguntas que me quieran hacer con muchísimo gusto. Uh, Dos elementos. Voy a pasar aquí. Por ser miembros de la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dado el convenio que tenemos entre el Dr. CB y la organización, ustedes ingresando al sistema y colocando el cupón AEG PUC 35 tienen derecho a un 35% de descuento en la plataforma. Lo pueden utilizar ustedes o alguien que conozcan, que crean que se puede ver beneficiado, algún pariente o algún amigo que crean ustedes a quien esto le puede servir como una herramienta efectiva para validar que mi currículum vitae, primero, está ordenado, está estructurado, es directo, me va a permitir conseguir los elementos de los que yo hablaba, va a permitirme demostrar mi valor y además, al mismo tiempo, va a poder ser leído por un sistema de gestión de candidatos, además de poder ser adecuadamente valorable o valorado por un reclutador humano. De alguna forma, pasar currículum vitae por Dr. CB es una especie de ensayo para ver si Dr. CB me lo está leyendo bien, es porque seguramente cualquier sistema de gestión de candidatos me lo va a leer también de la misma manera. Si el Dr. CB tiene algún problema o algo no lo interpretó, es porque probablemente esté cometiendo algún error que también se puede ver reflejado al momento de postular utilizando algún sistema de gestión de candidatos, algún portal de trabajo o algún sitio corporativo cualquiera. Yo quiero terminar con esto. He procurado que esta charla, en lugar de contarles específicamente lo que hay que hacer con bullets y decir este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, he procurado hacer lo que aparece en esta cita, que es una cita de un tweet que tomé de Richard Feynman, que es una cuenta en honor a Richard Feynman, premio Nobel de Física en el 65, que además es precursor de la computación cuántica y la nanotecnología. Lo sigo, yo sé que ya no está vivo Richard Feynman, pero me encantó esta frase porque con ese espíritu, con ese gusto que he preparado esta presentación. He procurado contarles los principios y no las fórmulas. Las fórmulas uno se olvida, o de las fórmulas uno se olvida con el tiempo. Pero cuando aprende los principios que están detrás de ellos, uno puede hasta reconstruir la fórmula luego. Y eso es lo que humildemente he intentado hacer en la sesión del día de hoy. Tratar de contarles cuáles son los principios que están detrás de armar un currículum vitae ganador o detrás de un proceso de reclutamiento y selección. Y he querido, o aspiraba, espero haberlo cumplido, llevarlos de la mano para que juntos podamos entender y darle un poco de luces a estas tinieblas en las que a veces se constituye un proceso de reclutamiento y selección. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Sé que he consumido bastante tiempo y mucha de su paciencia. Lo único que espero en realidad es que les haya servido y me pongo a su disposición para cualquier pregunta que eventualmente me quieran hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Melba. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Buenísimo. Buenísimo. Encantado. Listo. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias. Muchas gracias a todos por participar en el webinar de hoy. Agradeceremos si por favor pueden contestar esta encuesta de satisfacción para conocer su percepción del webinar y así nos ayudarán mucho a mejorar los servicios. A las personas que contesten esta encuesta se les estará enviando lo que es la grabación del webinar del día de hoy. La voy a enviar por el chat para que la puedan ir respondiendo. Perfecto. Sí, ¿Hay alguna pregunta? Sí, Bravazo. vamos a empezar con las preguntas. Omar. Excelente. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, Yulisa. Gracias, Manuel. Gracias, Tracy. Gracias a todos. Manuel, Alfonso, William. Qué bueno que les ha gustado la conferencia. Miluska. Gracias también por participar. Gracias, Omar. Gracias, Milena, de nuevo. Sandra. Excelente. Buenísimo. A su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Listo, empezamos. Tengo algunas preguntas que han estado haciendo a lo largo de todo el webinar. Perfecto. Empezamos con esta. Con productividad
te refieres al tiempo para leer el CV o para el puesto que postulas? En realidad me refería con el puesto. Decía que el objetivo del jefe es que no pierda productividad su área, o su gerencia, o su vicepresidencia, como se quiera llamar. Eso es lo que está buscando, ¿no? Que no pierda productividad al tener una silla vacía. Mientras más rápido pueda conseguir al mejor candidato, puede recuperar algo de la productividad que se pierde al tener esa posición vacante. Eso es. Listo, gracias. La siguiente pregunta es si se debería desconfiar de los procesos que solo te contactan por WhatsApp y nunca por correo a pesar de ser empresas grandes. La verdad que no lo sé. Eso va... es extraño que dan un contacto de esa naturaleza. Pero podrían ustedes, si es que le da un poco más de tranquilidad, que los contacten por correo, direccionarnos, por favor, escriben esta casilla de correo electrónico y yo encantado de entregarte mis datos. No me ha pasado particularmente que me contacten directamente a través de WhatsApp. La tecnología hace que todo sea válido, pero efectivamente uno puede tener un poquito de suspicacia si es que directamente te contactan por ahí, ¿no? Normalmente lo formal es que lo hagan a través de una dirección de correo electrónico. Yo amablemente le pediría, si es un reclutador, le diría, por favor, encantado de participar en el tema. Mi dirección de correo electrónico está también en mi perfil de LinkedIn o de donde la haya sacado. Escríbeme, yo encantado de darte toda la información. Cuenta conmigo, me encantaría participar en el proceso. Y listo. Y le das un poquito de formalidad. Que sea directo por WhatsApp, sí, puede sonar un poquito sospechoso, no voy a decir que te quieran vender alguna cosa, lo que fuera, ¿no? Direcciónalo, o sea, un correo electrónico, si es que eso te da un poco de tranquilidad, podría ser una buena alternativa. Listo, gracias. La siguiente pregunta es si es que hay procesos que usan reclutadores que tienen sus propios formularios, que muchas veces son larguísimos. Esa es una tendencia que va a morir. ¿Qué recomiendas en esos casos? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también me pongo del lado del postulante y la tendencia al final formulario de 50. A mí mismo me ha pasado, que he intentado ingresar a alguno de estos y mira, en el campo número 25 ya pongo cualquier cosa, A, S, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, porque termino cansado. La tendencia efectivamente es que mientras menos tengas que colocar, si ya tienes el currículum vitae o tienes un perfil de LinkedIn, ya está. No me hagas llenar nuevamente más información. ¿Qué recomiendo desde el lado del postulante? Lamentablemente, si es un eh, compañera a la que quieres postular, bueno, no te va a quedar de otra. Desde el lado de las empresas, hacer las cosas simples, pensar en el postulante. Esa visión en el cliente, empezando por el cliente interno, que es primero tu postulante, que puede ser luego un trabajador y por lo tanto un embajador de la marca, debería ser que tú simplifiques todo. No solamente pienses en el cliente que te va a comprar, sino que empieces pensando por tus clientes internos que son fundamentalmente tus colaboradores. Listo. La siguiente es si es que aún no se tiene mucha experiencia, ¿qué logros se deberían incluir? Buena pregunta, buena pregunta. Siempre hay oportunidad para colocar algo en la sección de logros. Y cuando me preguntan, normalmente los chicos que están por egresar, que es quienes eventualmente tienen esta duda, les digo, porque me dicen, Giancarlo, yo no he hecho nada en mi vida, no tengo experiencia. Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué edad tienes? 20 años, 29, no he hecho nada. Así, sí, perfecto. Melba, le voy a dejar una dirección de contacto, mi doctor CV, perdóname, mientras respondo la pregunta de Melba, este, ¿cómo que con 21 años no has hecho nada? No tienes experiencia en nada. Has hecho un montón de cosas, solo que no las sabes distinguir. Y les paso a enunciar varias de ellas. Dijimos, actividad de voluntariado, número uno. Muchos chicos y cada vez con más frecuencia lo hacen, ¿no? Y para eso puede decir, habilité 16 casas prefabricadas como miembro del programa de voluntariado Un Techo para mi País. Perfecto. Un enunciado de logro en voluntariado. Deporte. Uh, Obtuve la medalla de plata en relevo 4x400 representando al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Qué más tienes? Uh, por ejemplo, alguna actividad artística o cultural. Organicé a un grupo de 25 danzantes de caporales para la fiesta de la Candelaria de Puno
de febrero del año 2018. Cualquier tipo de actividad en la que tú has podido demostrar alguna habilidad que sea transferible al ámbito laboral, porque organizaste, porque lideraste, porque manejaste gente, porque impactaste, porque hubo una actividad ahí de gestión o de comunicación. Ojo, que pueden ser las más diversas y variadas actividades. Voluntariado, deporte, porque hicieron alguna actividad artística o cultural, porque aprendieron por su propia cuenta. Hay algunos chicos que me dicen, oye, ¿sabes qué cosa? Hasta me da vergüenza, pues, yo ayudé en la bodeguita de la... Dilo y cuéntalo. Atendí, eh, por ejemplo, a 350 clientes durante 3 meses en el verano del 2019, apoyando como vendedor en la bodega de mi familia. Listo, ya está. ¿O sabes qué? Está como para terminar. No he hecho nada, no tengo experiencia. Ya, hice una apoyada. Bueno, hay habilidades de organización detrás de eso. Organizó una apoyada en la que asistieron 450 personas que logró conseguir 10.000 soles para apoyar en los gastos de salud de un miembro de... Son habilidades que permiten, ante los ojos de un reclutador, entender tu capacidad de liderazgo, de organización, de orientación hacia objetivos, de persistencia, eh, de gestión, de manejo, de comunicación, habilidades que son absolutamente transferibles hacia el ámbito profesional. Por lo tanto, cuando me dicen, oye, no tengo experiencia, no sé qué cosa poner, hay una cantidad de elementos sumamente interesantes de los que podemos hacer o echar mano para poder contar nuestros logros académicos y profesionales. Gracias. La pregunta también está relacionada a esto, más que todo con los logros, si se debería tener alguna constancia o certificado de estos. Los deberías tener, pero no necesariamente cuando envías tu currículum vitae. Podrías llevarlos en el momento de la entrevista. Antes no es necesario. Las evidencias o las constancias o todo aquello que pida corroborar lo que te están pidiendo, va a tener un tiempo prudente para poder mostrarlos cuando te los pidan. Pero entregarlos de manera anticipada lo único que hace es abultar tu currículum vitae, llenar de más hojas que probablemente de manera inicial el evaluador no va a necesitar para un primer filtro. Si luego te lo piden, inclúyelo y llévalo impreso cuando tengas la oportunidad de la entrevista. O si es virtual, le prometes que se la puedes mostrar o se la envías por correo, pero no a priori, no a priori. Listo. La siguiente pregunta es acerca de cómo se escriben los dobles grados en maestrías, como dos universidades distintas. Podrías hacerlo, la verdad que ahí depende mucho del criterio y cómo lo quieras ofrecer. Ahora también los reclutadores saben que efectivamente se entregan en el Perú dobles grados, ¿no? Uno por una universidad local y refrendado por una universidad del exterior. La verdad que como lo quieras, es una cuestión de estrategia también. Podrías colocarlo como dos elementos distintos porque en realidad también son 2 grados distintos, ¿cierto? Yo lo colocaría como doble. Si tengo espacio para hacerlo, si no voy a excederme en una página, por ejemplo, yo lo podría colocar tranquilamente porque normalmente el doble grado también se consigue con un trabajo adicional visitando, seguramente obteniendo una experiencia inmersiva durante una semana en el segundo centro de estudio, ¿no? Yo lo colocaría como doble también, porque ambos son absolutamente válidos y sí, vale la pena. Yo lo colocaría como dos. Exacto. Ojo, esto es una cuestión de estrategia. Acá es como el comercial de la Coca-Cola. Sin nunca llegar a mentir, porque eso nunca es aconsejable, sí puedes contar las cosas como quieres que resuenen en los oídos del reclutador, ¿no? Y si te conviene que mencionar el doble grado, de hecho para ti fue una condición importante para postular seguramente a esa posición, hazlo también saber. Es probable que el reclutador sepa que hay esos convenios, etcétera, pero vamos, es una estrategia también diferenciadora, ¿no? Y vale. Listo. La siguiente pregunta. Las palabras clave salen de la descripción del puesto. Entonces se debe poner el logro colocando esas palabras. Correcto. Las palabras claves son aquellos términos que son particularmente relevantes en una descripción de trabajo o en mi propio currículum vitae. Entonces, esos términos que uno encuentra que son distintivos, porque te piden específicamente, no sé, pues,
de experiencia, conocimiento en un ERP, o algún idioma en particular, o alguna característica, debería estar refrendado no solamente en la parte de experiencia laboral, sino también en la académica. Evidentemente, para que te contraten, todo parte por un principio, y es que seas un candidato competente y que cumplas con los requerimientos que el puesto está exigiendo. Partamos por ahí. Tampoco un currículum vitae maravilloso de alguien que no tiene las condiciones que se piden en la descripción de trabajo va a hacer ni va a obrar ninguna maravilla, porque se están pidiendo unas condiciones y unos requisitos mínimos. Así que todo parte por eso primero. Y segundo, sí, deberías procurar replicar esos términos en la descripción de tus logros o en la descripción de tu experiencia académica también. Sí, y replicarlos tal cual, como dijimos, literalmente. Ahí no vale la pena ser muy creativo, porque podrías inducir el error al lector o al ejecutivo de recursos humanos que no está familiarizado con algún sinónimo, o algún... Si te piden, oye, experiencia en ERPs, coloca la palabra ERP tal cual también en tu currículum vitae. Haz la mímica. Si tú dices, oye, un sistema integrado, que podría ser un sinónimo, claro, podrías inducir error y el reclutador podría decir, mira, no conoce ERP, solamente conoce sistemas integrados. Y eventualmente se usan a veces de manera indistinta uno u otro, ¿no? Si te piden experiencia en un paquete de productividad ofimática y lo ponen así, repite los términos tal cual en tu currículum vitae. Podría ser, estoy forzando un poco el ejemplo, pero podría ser que tú coloques, no, conozco Excel y Word, y el reclutador diga, qué pena, pedíamos ofimática, un paquete de ofimática y solamente sabe Excel y Word, que nada tiene que ver con un paquete de productividad. Cuando ellos son parte de esa suite completa de productividad de Microsoft, ¿no? Pero es que tampoco el reclutador, quiero decir, el ejecutivo de recursos humanos tampoco tiene que conocer al dedillo y al detalle ni los acrónimos ni los detalles operativos de la función para el puesto que está disponible o vacante, ¿no? Listo, gracias. La siguiente pregunta. ¿Influye la continuidad laboral entre cada empleo? ¿Qué hacer cuando no hay continuidad laboral? 6 meses a 1 año sin trabajar. ¿Qué hacer? Ahí hay varias cosas por hacer. Varios elementos para entender. A ver, voy de la estrategia más simple hasta lo más profundo, ¿de acuerdo? La más simple es que podrías evitar colocar meses en tu currículum vitae y simplemente señalar experiencias por años. De alguna forma eso medio que maquilla esos espacios, esos bloques de diferencia, ¿no? Coloques, trabajé en tal lugar, en tal año, de tal año a tal año, y eso eventualmente te podría permitir rellenar esos huecos de discontinuidad laboral. Ahora, si has tenido discontinuidad laboral, imagino que también te has dedicado a otras actividades, y no te has pasado los 6 meses sin hacer absolutamente nada, sino que probablemente te has dedicado a prepararte, a entrenarte, a apoyar en alguna otra actividad del entorno familiar, a hacer algo productivo. Es importante que eso, que probablemente no quieras colocar porque no es relevante, pero si lo tengas mapeado para el momento en el que tengas que enfrentar una entrevista laboral. Porque claro, lo que yo no, es más, en estas circunstancias, esos saltos probablemente sean, entre comillas, entendibles, pero lo que no es entendible es que uno se pase los 6 meses sin hacer productivamente nada. Probablemente me entrené, llevé un curso, creé algún emprendimiento personal y privado o alguna cosa que no he necesariamente colocado en el currículum vitae, pero que sí ha ocupado mi puesto, y que me ha ayudado también a adquirir algún otro tipo de habilidad que no he listado en el currículum vitae porque solamente he cocinado aquello que está en línea con el puesto al que estoy postulando. Pero esas actividades hay que tenerlas mapeadas, porque son actividades que también cuentan, efectivamente, para el momento en el que sea una entrevista y eventualmente nos puedan preguntar qué hiciste durante ese tiempo. Y las respuestas son absolutamente válidas. También me ha tocado, por ejemplo, entrevistar a alguna candidata que me dijera, oye, ¿sabes qué cosa? Me dediqué ese tiempo a ser mamá. Absolutamente válido. Tenía un hijo recién nacido
y quise entregarme en cuerpo y alma a esa actividad. Y fui mamá y disfruté del proceso. Afortunadamente, con mi pareja habíamos acordado que él podía ayudar y tal, y yo me dediqué enteramente a... Pero tienes alguna actividad que te explique por qué racionalmente ese periodo se produjo. Lo que, lo que no es aconsejable, aunque nos estamos metiendo en el tema de las entrevistas, que no es el propósito del día de hoy, pero es que uno diga, no, pues la cosa está dura y durante 6 meses no puedo hacer nada más porque está dura la cosa y no hice nada más. No, o sea, de alguna forma la busqué, conseguí algún tema alternativo, me eduqué, aproveché para aprender otro idioma, utilicé algún sistema de curso digital para poder hacer eso. Creo que es importante poder contar una historia apropiadamente para el momento en el que convenga. Esas creo que son desde la estrategia más simple y directa como para medio maquillar el currículum vitae hasta la más profunda e importante que es en el momento en el que te hagan una entrevista laboral y sepas explicar que a pesar de que parezca que hay un periodo en el que no estabas trabajando, sí hiciste cosas productivas también, ¿no? Genial. La siguiente pregunta. Como dato general, ¿se puede colocar el correo PUC con la finalidad de resonar mi CV y como debo poner solo logros, puedo cambiar el título de mi cargo por algo equivalente con la finalidad que se detecte como palabra clave que buscan? Sí, señor o señorita o señora que lo preguntó. Puedes colocar el correo de la PUC sin ningún problema. Claro, lo que voy a entender yo como reclutador, si me estás colocando el correo de exalumno que tiene algún código o lo que fuera, es válido, se puede hacer. Eh, Va a ser un poquito complicado seguramente tipear el nombre del correo, pero se puede hacer. Preferiría probablemente yo que me des un correo externo o algo más simple, pero bueno, es un tema de preferencias, nada, no hay mucho espacio. Y el tema de la posesión, si se puede adecuar, sí, sí se puede adecuar. Siempre cuando sea un equivalente y veas que no estás mintiendo, claro, yo fui jefe de tal y me cambio a ponerme gerente. No, pues no, sabemos que jefe es una posición que normalmente le reporta a un gerente, pero no debería ser un cambio como ese. Por ejemplo, ¿dónde sí vale? A ver, les pongo un ejemplo concreto. En Interbank, por ejemplo, eh, el cargo de cajero, lo que en otros lados se conoce como cajero, se conoce en Interbank como representante financiero. Claro, es un título aspiracional que tiene un poquito más de actividad, pero si yo pongo representante financiero y voy a postular un puesto de cajero, el banco al que yo postule no va a entender que ya fui cajero en Interbank y va a pensar que, bueno, representante financiero, ese chico estuvo en el lado administrativo y no necesariamente atendiendo en caja. ¿Podría yo darme esa licencia de efectivamente hacer un símil entre el tema de la... Normalmente las compañías, a veces por un tema de estrategia, le cambian el título para darle justamente ese nivel aspiracional y tal, ¿no? Que podría también ser contraproducente en una postulación. Siempre y cuando no alteres la esencia del título, pero que le des ese matiz para que efectivamente haya un match con el título de la posición o alguna palabra clave con la que te quieres ubicar, vale, sí vale, sí va. La otra pregunta es, ¿qué tipo de letra y número de letra es recomendable? A ver, en términos de tipografía, usen la tipografía estándar. No hagan nada que sea muy complicado. Desde lo más simple, la que pueda venir por defecto en Word o usar Arial, que sea legible, más allá de 10 puntos. No utilicen muchos colores, eh, normalmente negros, colores sobrios, o algunos solo oscuros eventualmente, pero no hay que hacer colocarle demasiada complejidad en la forma. Quiero decir, mientras más simple, mejor. Lo hemos visto en la presentación. Lo importante está en el fondo. Lo importante es que primero seas un candidato competente, que cumplas con los requisitos de la posición. Si no, vamos muertos de partida. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es que sepas vender bien lo que has hecho. ¿De acuerdo? Y cuando digo vender bien no significa que sea venderlo con fuegos artificiales o con colorcitos, sino que sepas
redactar apropiadamente, por ejemplo, tus logros laborales con la fórmula que les conté, X, Y, Z. Pero no artificialmente llamar la atención o con colores muy recargados o con tipos de letra que hagan complicada la lectura. Mientras más simple es mejor, a pesar que pueda sonar contraintuitivo. Pero ya hemos visto que la simpleza es un valor apreciable y que es significativo para tanto el robot como para los propios ejecutivos de recursos humanos, o quien podría eventualmente ser tu jefe en el futuro. Listo, gracias. Otra pregunta es, ¿a qué se refiere con CV inclusivo? ¿Qué cosa quiero decir con CV inclusivo? Quiero decir con un CV que no exponga innecesariamente algún elemento por el que yo pueda ser subjetivamente discriminado. ¿Por qué elementos puedo ser discriminado? Por varios factores. La fotografía puede ser un elemento de discriminación. La fotografía puede ser un elemento de discriminación. Porque a través de la fotografía yo puedo distinguir varios elementos por los que subjetivamente me pueden dejar por fuera. No que muy alto, que muy bajo, que muy gordo, que muy flaco, que muy verde, que muy amarillo, que muy rojo. O temas subjetivos como, oye, esta persona tiene cara de, y pónganle los puntos suspensivos que ustedes quieren. Que nada tiene que ver con la capacidad profesional y académica del postulante. ¿Qué otra cosa podría ser subjetiva? Número de hijos, estado civil o incluso la dirección, que me lo preguntaron por ahí. Y el tema de la dirección podría ser un tema conflictivo. Algunas empresas dicen, voy a contratar a esta persona porque vive más cerca del puesto de trabajo. Y eso no es absolutamente cierto. Hay gente que puede, si yo soy competente y responsable, por más que viva al otro lado de la ciudad, me voy a levantar a la hora que sea y me voy a romper el lomo para llegar a tiempo y a la hora al puesto de trabajo. Pero hasta esos elementos pueden jugar en contra y pueden ser perturbadores para el momento de tomar una decisión. ¿Cuál es mi recomendación? Todo aquello que pueda jugarte en contra, porque pueda prestarse para algún tipo de subjetividad, mejor dejarlo por fuera. Listo. A ver, nos hemos excedido un poco del tiempo, ¿no? Voy a hacer 2 preguntas más porque tenemos muchas en fila, pero voy a hacer 2 más. Perfecto. Acerca si se debe colocar la foto y dirección en el CV, ya sea para el robot o el reclutador. Correcto. Francesca lo ha dicho. Le ha pasado que en las entrevistas pesaba el lugar de residencia más que las competencias profesionales. Y dime, Francesca, es un sinsentido, ¿no es cierto? O sea, no deberían evaluarme por el lugar en el que vivo. Ojo, que algunas empresas hasta hacen evaluación, gracias Luis, hasta hacen evaluación de la cuadra en la que vives, por un tema de seguridad. No estoy exagerando. De la cuadra en la que vives, porque esa cuadra pertenece a un distrito o a una zona que podría representar algo de peligrosidad, cuando uno puede ser absolutamente una persona totalmente íntegra y tal. La pregunta era, perdóneme, si me la repites, era la fotografía y la dirección. La dirección. Ajá. Correcto. Yo sugiero que si no te exigen colocarlas, no las pongas. Ninguna de las dos. Ahora, ¿cuál es el otro argumento? Claro, que hay gente que dice, oye, pero si yo quiero, como reclutador, voy a poder buscarte en las redes sociales. Sí, perfecto, que lo hagan. Que lo hagan. Pero tú no ofrezcas de antemano o a priori. Ahora, cuida también tus redes sociales y tus fotografías, evidentemente. No estoy diciendo que no lo hagas. Pero no tienes por qué exponer necesariamente un elemento que nada tiene que ver con tu capacidad profesional y académica. ¿O acaso tu apariencia física está en juego con el puesto al que estás postulando? Si se trata de eso, la compañía debería ser absolutamente abierta y transparente en hacerlo. Pero normalmente entiendo que los puestos a los que profesionalmente postulamos no dependen de mi apariencia física, ni de mi rostro, ni de mi contextura, ni del color de mi piel. No debería pasar eso. No debería pasar que a priori me discriminen y que no tenga yo la oportunidad de sentarme, y se lo dije en la presentación, sentarme frente a alguien y presentar mis credenciales y que me conozcan. Lo peor que te podría pasar es que solamente con ver una fotografía te trunquen una posibilidad laboral, por la razón que fuera. Por la razón que fuera. Por eso que mi recomendación es más, en algunos países está hasta por ley prohibido que la compañía te pida una cosa de esas. Simplemente no va.
en el currículum vitae, ¿eh? Ojo. Listo. Terminando con esta pregunta, bueno, que vienen dos preguntas en una, que está bastante Ajá, relacionado con anteriores. ¿Cuál es el campo de acción de esta charla y herramientas? ¿Solo el mercado peruano? Esa es la primera pregunta. correcto. Mira, muy buena pregunta. En realidad, no, no únicamente el mercado peruano, cualquier mercado de la región. Claro, ¿qué peculiaridades hay y qué semejanzas hay? Cuando uno redacta un currículum vitae, tiene que utilizar un lenguaje formal y tiene que tener las estrategias que hemos hablado ahora. Y esas se aplican en toda la región latinoamericana, inclusive en Estados Unidos, porque muchas de las normas y condiciones y características e incluso templates y formatos empleables en Estados Unidos, sobre todo en las escuelas de negocios, se contagian al resto del mundo. ¿De acuerdo? En términos de español, se utiliza normalmente un español formal, hay que utilizar un lenguaje formal para expresarse, y las técnicas que hemos revisado hoy se aplican a cualquier país de la región. ¿Dónde es que hay algún tipo de ligera modificación? Es que, claro, hay algunos modismos locales, pero los modismos no están necesariamente asociados al lenguaje formal. O, por ejemplo, lo que ocurre en Colombia, que no se le llama currículum vitae, sino que se le llama hoja de vida. Pero la verdad que las diferencias son tan menores y tan sutiles que lo que hemos visto hoy día tranquilamente puede ser aplicable a cualquier país de habla hispana. Listo. La siguiente pregunta es, y la última, se habló mucho del robot filtro, pero ¿se tiene una idea de cuántas empresas usan esto? Me imagino que solo las grandes empresas, pero las medianas o pequeñas. No hay un estudio en el Perú que lo acredite, no lo conozco por lo menos, pero en el caso de Fortune, de las 500 más grandes, en Estados Unidos prácticamente todas la utilizan. Y las medianas cada vez con más rigurosidad. Y las medianas que contratan servicios o que tercerizan servicios a través de portales o sitios de empleo, por defecto también los van a utilizar también. Efectivamente, no hay un número exacto para ser absolutamente sincero, he tratado de encontrarlo, pero no he encontrado una fuente confiable, pero hay que acostumbrarse porque esas son las reglas que se van a imponer cada vez con más frecuencia. Miluska decía una cosa también ahora que está leyendo por acá, discriminación por ambos lados. Sí, porque el proceso de reclutamiento y selección es por naturaleza un proceso discriminatorio. Porque hay que discriminar por el lado de la empresa quiénes son los mejores candidatos de aquellos que no lo son, efectivamente. Lo que no debería ocurrir es que se haga discriminación por algún tema que sea subjetivo y que pueda esa subjetividad dejar por fuera a un profesional competente, por algún tema de cualquiera que no tenga que ver con su capacidad profesional y académica. Es por naturaleza un proceso discriminatorio, sí, pues porque finalmente los que quedan son los mejores candidatos, efectivamente. Pero lo que no debería ocurrir es que las condiciones de discriminación sean condiciones que no sean eh, objetivamente comprobables en función de lo que el puesto necesita.